Muy buenas noches, estamos en Dominio Informativo y les saludamos mis compañeros Pepe Newman, Francisco Garfias y Raúl Sánchez Carrillo. Buenas noches, ¿qué tal? Todos bien, excepto que la situación en general en el país continúa con la mala racha de asuntos problemáticos, como sucedió con el temblor, que nomás nos faltaba eso, cómo ha sucedido con todo el problema, las inundaciones y los decesos en Tula Hidalgo y otros problemas más que les vamos a mencionar junto con mis compañeros. Pepe, ¿cómo viste lo de Tula? Fatal. Fatal. Yo creo que el calificativo no puede ser menor. Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué falló? Porque finalmente ya tenemos un hospital inundado, una planta de luz que no reacciona ante el apagón, varios muertos porque no tienen oxígeno, y uno se pregunta por qué la situación llegó hasta allá. Que la causa inmediata sean las lluvias y torrenciales del desborde del río, es cierto, es la causa, pero la pregunta es, ¿no estábamos preparados? ¿No hubo aviso oportuno? ¿No hubo una reacción inmediata que pudiera salvar la situación? Entonces todos estamos, pues, si reconocemos que la causa son factores de la naturaleza, pero hoy en día las cosas se pueden prever, para eso existen sistemas de información y sistemas de reacción. La pregunta es, ¿qué falló? Efectivamente, ¿qué falló? Nos han dicho que desde el día 3 de septiembre empezó a llover intensamente en el estado de Hidalgo y que desde ese día la Comisión Nacional del Agua dio aviso, no sabemos si eso es cierto o no, a algunos municipios de que estuvieran preparados porque las lluvias serían intensas y podría haber problemas. Yo creo que eso no sucedió en Tula Hidalgo, Pancho, porque de haber sido así, me supongo que el alcalde o el gobernador o cualquier otra autoridad de ese lugar hubiera tomado providencias, porque desde ese viernes 3 empezaron a llenarse 2 presas y el río Tula, y no sabemos que alguna autoridad hubiese tomado, pues como se dice, cartas en el asunto para evitar la inundación y todo eso que sucedió en una terminal de camiones y en el hospital número 5 del Seguro Social, que fue inundado y donde hubo muchos muertos, unos por asfixia, otros ahogados, pero fue otra desgracia más que tenemos en este país, Pancho. Pues sí, definitivamente aquí hay que preguntarse si hubo o no negligencia. A mi parecer sí la hubo. Esto que tú mencionas del alcalde, el gobernador. el gobernador, yo más bien diría, y voy a retomar las palabras del director del IMSS, Zoé Robledo, hay una responsabilidad ahí del Centro Nacional de Desastres que no alertó lo que se podía venir. Falló la comunicación y ocurrió lo que ocurrió. 14 personas murieron y la vida de estas 14 personas, si hubieran funcionado los sistemas de información, si hubiera fluido estas alertas, pues pudieran estar todavía con vida. Cuenta el director del IMSS que todos los enfermos que estaban en la planta baja del edificio pues padecieron esta inundación, que además parece que tuvo una rapidez impresionante, que el hospital se llenó de agua, inundó la planta de luz que tenían de emergencia, que estaba en la planta baja. No entiendo por qué en una zona donde hay ese tipo de riesgos dejan una planta de luz en la planta y colapsó esa planta, y la gente que estaba su vida pendiendo de recibir oxígeno de los ventiladores, pues ya no pudo respirar. O sea, hay 14 muertos, 14 personas es la cifra oficial que pudieran
haberse salvado de haberse tomado las previsiones que correspondían a este tipo de situaciones. Raúl, ¿con cuánta facilidad dicen las autoridades que hubo 14 muertos en la Clínica 5 del Seguro Social? ¿Que por qué no les avisaron a tiempo? ¿Que la Comisión Nacional del Agua no les dijo nada? ¿Que porque la planta de luz eléctrica estaba en el sótano del hospital y obviamente se mojó y obviamente no funcionó y obviamente tampoco hubo luz eléctrica? Y que faltó el oxígeno para tantos enfermos que se encontraban en el hospital y murieron 14. Así de fácil se dice, murieron 14. Pero vamos a ver que el director de un hospital, pregunto, no tiene la obligación de estar pendiente en todas las situaciones, en todas las que convergen en el hospital a su cargo. Como es una lluvia intensa que empieza a llenar un río que está a 100 metros del hospital. No es responsabilidad del director del hospital de darse cuenta de esto y pedir auxilio. Bueno, desde luego, la intensidad de la lluvia, que es atípica, como lo seguimos viendo hoy en día en Hidalgo, en Tula y en... A ver, explícale al público qué es atípica. Mucha Atípica gente se quiere pregunta decir qué es eso. que sale de lo normal. La intensidad de cuando nos dicen y llovieron X metros cúbicos por metro cuadrado, uno dice, bueno, ¿y me lo puede explicar? Son litros y litros de agua que caen en un espacio que se va midiendo por metro cuadrado y que se va extendiendo. Y entonces la lluvia son auténticas cascadas convertidas en gotas por millones, constantes y violentas de su caída del cielo a la tierra. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues el río Tula, que no fue famoso hasta ahora, más que cuando antes tiraron ahí a unos centroamericanos asaltabancos que nadie reclamó en los cuerpos, pero que les han de haber quitado, de acuerdo a las investigaciones, cientos de millones de pesos que robaron. Cierro el paréntesis de la fama del río Tula. Subió el nivel de ese caudal a la Clínica 5 en solo 20 minutos. Desde luego, una planta de luz emergente se coloca normalmente en el sótano. No había ni información, pero antes no había previsión, sensibilidad para darse cuenta que esto tenía además el agravante de dos presas que ya estaban rebasando sobre el Tula, que se mezcla con aguas negras que van desde la Ciudad de México. Ahora bien, en todo esto, el caudal que corre y del que están avisando que puede seguir aumentando la fuerza, es un hecho también. Hay responsabilidad de Conagua, del Centro Nacional de Desastres, del director del hospital, del director del seguro, lo van a determinar las investigaciones, siempre y cuando no pase lo que en la línea 12, que nadie es responsable más que unos pernos que no pusieron bien. Cuando sucede una desgracia como esta, con tantos decesos, las propias autoridades empiezan a buscar culpables o empiezan a echarse la culpa unos a los otros de que si me avisaste, de que si no me avisaste. Yo creo que aquí, en una comunidad, y la comunidad quiere decir vivir en común, todos somos responsables, todos debemos estar atentos, sobre todo quienes trabajan en un hospital, quienes dirigen un estado, quienes dirigen un municipio. ¿Cómo es que desde el viernes 3 se empezaron a llenar 2 presas con el agua que estaba lloviendo? ¿Cómo es que el río Tula empezó a registrar creciente como nunca había sido vista? Y luego después dijeron que no le dieron importancia a la creciente del río Tula porque nunca se había desbordado.
Pero el nuevo clima que tenemos, y esto es mundial, ya cambió esta situación. Ahora llueve más que como llovió en otros años. Y esto no lo saben las autoridades, un gobernador o un presidente municipal, Pepe. Yo quiero introducir en el tema una variable que me parece pertinente. Todo país debe tener un sistema de inteligencia. Inteligencia quiere decir el Estado debe saber lo suficiente para poder acometer sus responsabilidades. En nuestro caso, la autoridad máxima en la previsión de la seguridad del Estado lo fue durante mucho tiempo la Secretaría de Gobernación y que yo tenga entendido lo sigue siendo. Para eso tenía el CISEN. La responsabilidad del CISEN es tener integrada y actualizada lo que se llama el mapa de riesgos. ¿Cuáles son los factores que pueden atentar contra el Estado? Léase el territorio, la población y las instituciones. Evidentemente el CISEN no puede hacer todo, pero sí es el que integra el Sistema Nacional de Riesgos y de Previsión, misma que es alimentado por la Dirección General de tal y tal y tal y tal, pero el catálogo nacional de riesgos lo tiene que tener la Secretaría de Gobernación. Yo me pregunto, ¿en dónde acabó el CISEN? Porque hasta donde yo sé, el CISEN con el nombre que tenga es el responsable de tener actualizado e integrado. No, bueno, sabemos que existe, le cambiaron el nombre, por eso la pregunta, ¿dónde acabó? Ya no estoy preguntando por el CISEN, estoy preguntando en dónde acabó, en qué dependencia acabó la responsabilidad de tener integrado y actualizado el mapa nacional de riesgos que puedan atentar contra el territorio, la población o las instituciones. Ese es un incidente que nos hace mostrar, nos hace ver que ese sistema falló. Como tú dices, le puede echar la culpa, es la Dirección General de Previsión, es la Dirección del Seguro Social, bueno, tiene que haber un sistema y la cabeza de ese sistema está en Gobernación. No sabemos, como lo dice Pepe, si el CISEN, que de alguna manera sirvió en su momento, no sabemos si existe o no existe. Pero si no existe, ¿qué organismo fue inventado, por decirlo así, para que lo sustituyera y para que hubiera ese mismo organismo estuviese pendiente de problemas como este, Pancho? Bueno, sí existe. Se le cambió el nombre y se integró a la Secretaría. ¿Pero ahora cómo se llama? Agencia Nacional de Inteligencia. Se integró a la Secretaría de Seguridad Pública y lo maneja. ¿Y tú crees que la gente sabe ese nombre? No, por supuesto que no. Estamos hablando aquí de quienes son potencialmente responsables. Yo, por ejemplo, te diría que hay unos más responsables que los otros. El director del hospital, pues obviamente no tiene idea y si no es alertado, pues cómo va a imaginar que el río Tula se va a desbordar y se va a inundar eso en un santiamén. Yo creo que ahí el director pudiera tener responsabilidad al tener la planta, por ejemplo, en la planta baja, o sea, sabiendo que a 100 metros está el río Tula y que hay riesgos de desbordamiento. Entonces, eso por un lado. Por el otro, lo que señalaba Raúl hace rato, es decir, tuvimos una tragedia terrible en el metro, 27 muertos, y no hay, a la hora que es, nadie respondiendo o con una responsabilidad o con una sanción por esa terrible tragedia donde murieron 27 personas, 27 familias afectadas. Que al ver esta situación de impunidad, pues obviamente todo el mundo se desentiende y, como tú lo señalaste hace rato, se echan mutuamente la pelotita, ¿no? A mí el Centro Nacional de Desastres no me avisó, el Centro Nacional de Conagua no dio la información que tenía que dar, etcétera. Y así podemos seguir la cadena y al final nadie resulta responsable y nadie es sancionado. Yo creo que mientras esta situación no se modifique y se apliquen sanciones ejemplares, pues vamos a seguir con ese relajamiento y la cosa no va a mejorar. Claro. En esos problemas estamos. Como nos lo dice Pepe, fue cambiado el nombre.
de un organismo que funcionaba, yo creo que hasta donde fue posible. Ahora existe otro organismo, que lo mencionas tú, Pancho, y que no sabemos si le está funcionando al país o no le está funcionando. Bueno, ni siquiera yo sabía su nombre, te quiero ser franco. Y luego nos encontramos con otro problema más, ese cruce de culpas que nunca se acaba. ¿A quién se le va a echar la culpa? Que una planta de luz eléctrica estaba en el sótano. ¿Por qué en el sótano? ¿Por qué no en un lugar adecuado donde esa planta de luz funcione correctamente sin ningún peligro de aguaceros o de lo que sea? De los médicos responsables. Sabemos de médicos que ni siquiera saben que en sus hospitales les faltan medicinas o cuántas medicinas les faltan, o no saben pedir o no les dan el dinero para comprarlas. No tienen los suficientes doctores para atender a tantos enfermos que hoy los tenemos por cientos y miles en todos los hospitales públicos y privados. Bueno, pues ahí está el resultado. 14 muertos. Nos decías de 27 muertos del accidente del metro. A ver, todo mundo sabe quién fue el responsable del accidente del metro. Lo han dicho con su nombre 1000 veces. Marcelo Ebrard, porque él fue el que diseñó, eso es lo que se dice, esa línea del metro. ¿Y qué pasa con Marcelo Ebrard? Pues nada. Está tan campante como todas las autoridades que incurren en errores de esa naturaleza, Rob. No, y además, en este sentido, el hecho de que la naturaleza está más agresiva y poco predictiva, aunque se puede desde luego siempre prevenir, en el hecho de que en solo 20 minutos la Clínica 5 del Seguro Social inundó sótano, primer piso, segundo piso. Vemos escenas todavía en donde con las camas con enfermos van sacando con el agua casi empezando a mojar el colchón de una cama de hospital que es alta para sacarlos de esa zona. Ahora bien, dentro de todo esto, bien señala Francisco Garfias que no hay y debe haber, porque la ley la hicieron los hombres para regular la conducta de los hombres, sanciones ejemplares. No se puede vivir en el término impunidad. Y el símil que yo tengo al decir impunidad, pues está la violencia, los cárteles de la droga, los delincuentes, que sienten que ya pueden hacer lo que se les dé la gana y casi lo logran. ¿Por qué? Porque solo en un factor determinado, que es el narcomenudeo en la ciudad, los golpes han sido muy severos y la serie de aprehensiones han sido también muy severas. Pero ante el cambio climático que nadie puede negar, vemos el infierno de los bosques, miles de hectáreas que se consumen en California, en Reino Unido y en otros países. Llega a nevar en el desierto del Sahara, cosas que jamás se vieron y que no se pueden atribuir, como la caída de los grandes edificios de hielo en los anantárticos y en los polos, como un factor que al caer ese volumen sube el nivel de las aguas. Pero si hay una temperatura hoy en día de 31 grados en el Golfo y 32 grados en el Pacífico, la evaporación es brutal. No necesitamos una onda tropical, menos un temblor, aunque Olaf está pegando ya en las próximas horas en La Paz, etcétera. Ya hay una serie de problemas de infraestructura por la agresión del meteoro que no se pueda tener, como dice el dicho, la vida es tan buena maestra que cuando no aprendes por las buenas te enseña por las malas. Y así nos la llevamos, de brinco en brinco, ¿Sí? de problema en problema. Aquí les hemos mencionado, por ejemplo, el asunto de los migrantes, que no es un asunto pequeño, son miles
y miles de mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, cubanos, haitianos, que por todos los medios quieren llegar a México. Por dos razones. Porque creen que entrando a México también pueden entrar, a Estados Unidos, y eso no es cierto. O quienes lo logran van de regreso y nos los echan de allá, como ya dijimos en una ocasión, como animalitos salvajes, nos los avienta el tío Sam a nuestro país. Y nos siguen llegando además más y más migrantes de Centro y Sudamérica y del Caribe. ¿Qué puede hacer o qué está haciendo nuestro gobierno? Pepe, yo creo que muy poco ante un problemón de este tamaño, donde la Guardia Nacional y los militares también de la Guardia Nacional y los policías federales y los policías estatales y los policías locales la emprenden a macanazo como se puede contra los migrantes que salen huyendo para las selvas y a veces se regresan para Centroamérica, o como ellos dicen, se lanzan para el centro de la República de México y hasta donde lleguen. Yo creo que es una situación sumamente compleja, porque por un lado tienes un territorio como Centroamérica depauperado que expulsa gente ante la falta de trabajo y un clima de inseguridad. Obviamente ellos quieren llegar a México para buscar su nueva suerte, sea en México o predominantemente en los Estados Unidos. Del otro lado de la frontera es cierto que los Estados Unidos requieren mano de obra, pero hasta cierto punto. Entonces Cuando les conviene. ellos no quieren a todos, por supuesto que no. Entonces la actitud de los Estados Unidos es, tú páralos, ¿no? Y entonces México está literalmente en medio geográfica y políticamente, ¿no? Como somos sí. Tú páralos y los paro. Como somos territorio de paso, pues entonces hay que pararlos. Y como el gobierno de México empezó diciendo, vénganse para acá, pues ahora tiene que decir, váyanse para allá, ¿no? A esa situación yo no le veo salida. La circunstancia que se ha planteado es, si hubiera más fuentes de trabajo en América del Sur, la gente no abandonaría sus territorios. Pero la cuestión está en cómo lograr que eso ocurra. Ahora, ya teniendo la responsabilidad y la tarea ingrata de pararlos, vamos a la forma de pararlos. Entonces, si son torrentes de gentes, ¿no? Estamos viendo una actitud hostil, policíaca, y en determinado momento falta de respeto a los derechos humanos ya está criminal. Entonces ya no, ahí no es el qué, sino el cómo. Suponiendo que se dijera, busquemos una forma menos agresiva de pararlos. De todas maneras estaremos cumpliendo la tarea innoble, ¿no?, de evitar que penetren y de alguna manera rechazarlos. Creo que lo más que podría hacer es que el trato sea, digamos, más decoroso. Yo creo que es por eso, Pepe, que el gobierno de México ha solicitado a través de una carta, no sé si una carta sea el conducto más adecuado para eso, pero a través de una carta o a través de peticiones verbales de que Estados Unidos intervenga para tratar de ayudar a tanta gente que quiere llegar a su país. Y hace 2 días, el gobierno de los Estados Unidos dijo que va a enviar refuerzos a México, para que México pueda ayudar a los centroamericanos a construir fuentes de trabajo, a construir organizaciones productivas para contener esa migración de Centroamérica y del Caribe. ¿Tú crees que vamos a poder? Pues mira, yo soy de la idea de que ese problema nunca lo van a poder parar mientras haya miseria y violencia en Centroamérica. Nosotros somos mexicanos. Por muchos años, por décadas, los mexicanos han hecho lo mismo que están haciendo los centroamericanos, y yendo a buscar un futuro. 400,000 acaban de detener mexicanos. Y en total
el fenómeno subió a más de 1 millón desde que está Biden, ¿eh? Estas son cifras oficiales de Estados Unidos, ¿sí? En México, según el Instituto Nacional de Migración, hoy por hoy hay 143,000 digamos, personas en tránsito o que quieren llegar a Estados Unidos, que están estacionadas en México. Estamos olvidando una parte muy importante, no solo son los palos, Félix, es que los encierran en un centro de migración siglo XXI y los tienen por meses ahí hacinados, sin servicios, con la pandemia, verdaderamente en condiciones infrahumanas. Y paradójicamente, el que lo está haciendo es un gobierno de izquierda. Esa es la gran paradoja. Un gobierno que se jacta de ayudar a los pobres, de proteger a los vulnerables, está tratando muy, Disculpa, pero Pancho, muy mal. ya se nos va el tiempo. Sí, nos queda muy minuto mal. y medio. Bueno, corto. Muy, pero muy mal a los indocumentados. Ok. De un lado recibimos con una gran atención a los afganos que vienen huyendo de la violencia de Afganistán. Y del otro lado tenemos una población de indocumentados que rebasa la población local de poblaciones y municipios mexicanos, pero que no hemos dicho, y finalmente concluyo, que la gente que vive en frontera, Tijuana, Mexicali, Ensenada, Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa, ya no puede más con la invasión de indocumentados en parques, avenidas, camellones, que comen, cenan, desayunan, tienen necesidades de ir al baño, no tienen la suficiente medicina ni alimentos. Pues de este y otros problemas les vamos a seguir hablando, porque ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Pancho. Muchas gracias, Pepe. Gracias a ti. Y nos veremos en la próxima. Que tengan buen día.